Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien, descansando este día domingo. Les quiero contar que hoy tenemos un nuevo tema que darles que se llama la resurrección del hijo de la viuda. Esto está en el libro de Lucas, pero antes de los detalles, oremos, ¿les parece? Les invito a que cierren sus ojos para que podamos orar. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos regalas, Señor. Gracias porque tú eres finalmente quien hace, quien crea el día, Señor, quien permite que salga el sol por la mañana, quien nos permite poder estar escuchando este tema en donde quiera que estemos. Gracias por la tecnología, porque tú, a pesar de todo lo que estemos viviendo, tú la usas para tu gloria, para que podamos escuchar tu mensaje, el Evangelio. Y reconocemos que te necesitamos, reconocemos que necesitamos del Espíritu Santo para que nos ayude a entender y comprender qué es lo que tú quieras enseñarnos el día de hoy por medio de tu palabra. Danos entendimiento, Señor, pon nuestros corazones dóciles, Señor, humildes para que podamos aprender más de ti. Gracias, Padre, por este tiempo, en tu nombre, amén. Chiquillos, les decía, la resurrección del hijo de la viuda queda en Lucas, capítulo 7, y versículo, lo tengo aquí anotado, denme un segundo, del 11 al 17, ¿ya? Así que busquen sus Biblias, vayan a buscar sus Biblias para que podamos leerlo juntos, y si no, lo puede buscar ahí de su celular. Lo importante es que lo leamos juntos, ¿ya? Ok, antes de hablar en sí del capítulo, o sea, y del tema, quiero contarles del contexto del libro. En dónde estábamos situados, quién eran los personajes y todo eso. Lo primero, Jesús es el protagonista de la historia y venía de predicar de un pueblo cuando entra a otro pueblo que se llama Capernaum. Allí estaba el siervo de un centurión, estaba enfermo. ¿Quiénes eran los centuriones? Eran personas que tenían un rol en el ejército, un rol importante, podríamos decir, como un capitán del ejército. Y este centurión estaba preocupado por su siervo que estaba a punto de morir. Entonces, cuando se entera de que Jesús venía a Capernaum, envía a algunos ancianos a que pudiesen ir a buscar a Jesús para que éste sanase a su siervo. Cuando Jesús va a la casa del centurión, el centurión le dice a Jesús que por favor no entre porque sabía que no era digno de entrar a la casa de él, y le pide que por favor sane a su siervo, pero desde fuera de la casa. El centurión le dice a Jesús: yo confío en que con tu palabra ya el poder es suficiente para que tú sanes a mi siervo que está en la casa, y yo confío en eso. Así que yo sé que por favor solo hazlo, y yo entiendo que yo, en este caso el centurión, no soy digno de que tú, Jesús, entres en mi casa. Porque tenía conocimiento de que Jesús era un hombre bueno, santo, perfecto, y él, a pesar de tener un cargo importante, siendo centurión, siendo capitán o teniendo poder sobre personas que estaban bajo su autoridad, tenía muy claro también cuál era el poder de Dios. Eso es algo que llama mucho la atención. Y a Jesús le llama tanto la atención este acto de fe del centurión que cuando los que fueron enviados cuando fueron enviados estos, bueno, aparte de que primero que el centurión manda a los ancianos, después manda a otras personas a decirle a Jesús que por favor no entrara. Y en ese momento, cuando Jesús se da cuenta del acto de fe de este hombre, él le dice que simplemente regresaran a la casa del centurión porque el siervo ya había sido sanado. Y así fue. Y eso fue un acto milagroso, pero
increíble, increíble. Y esa es una primera historia del capítulo 7, que está entre el versículo 1 y el 10. Pero luego, en el versículo 11, nace una segunda historia, que es la que vamos a detallar hoy día, que habla sobre esta viuda que es el nombre del título del tema. Jesús sale de Capernaum y entra a otro pueblo llamado Naín, ¿ya? Y en ese entonces le acompañaban muchos discípulos y lo acompañaba una gran multitud. Imagínense, Jesús siendo súper poderoso, teniendo tanto poder de sanar al siervo del centurión. Imagínense toda la gente que le debe seguir. O sea, en el siglo XXI, hoy en Viña del Mar, por ejemplo, si supiéramos que existiera una persona así, que sanara a los enfermos, y que resucitara, y que tuviese superpoderes, yo creo que todo Viña del Mar quisiera ir a conocer a esa persona, ¿verdad? Bueno, para que se hagan una idea de cómo Jesús venía con esta gran multitud, con sus discípulos, entrando en ahí. Cuando entra, y cuando estaba, llegando a la ciudad, se da cuenta que llevaban a un difunto, y era el hijo único de una madre, quien era viuda, y aparte, con ellos también había mucha gente. O sea, Jesús ya venía con mucha gente, estaban llegando a la ciudad de Naín, se encuentra con este difunto, que era el hijo de una viuda, que también estaba rodeado de mucha gente. Y en ese momento, Jesús, por sobre las circunstancias, Jesús se compadece de esta persona que estaba sufriendo, que era la viuda, ¿verdad? Porque su hijo había muerto. Y le dice, no llores. Entonces Jesús se acerca, toca el féretro, que es lo que aparece aquí en el texto, que es más o menos como un ataúd. Y le dijo al joven que se levantara. El joven estaba muerto ahí en el ataúd, lo toca, levántate. Entonces, en ese momento, se levanta este joven y comienza a hablar. Y al ver esto, toda la gente, toda la multitud que estaba ahí, obviamente muertos de miedo, porque veían que el poder de este hombre, Jesús, era súper poderoso al hacer este gran milagro. Y comenzaron a glorificar a Dios diciendo que era un gran profeta, que se ha levantado entre ellos, y lo empezaron a alabar. Y de ahí se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ese más o menos es el contexto de este libro, más o menos en resumen. Pero lo mismo que les dije como con mis palabras, en resumen, lo quiero que lo podamos leer y ya después de eso puede entrar a desglosar el texto. Así que leamos, del 11 al 18, al 17, dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes iban con él? Los discípulos, pero ¿de quién estamos hablando? De Jesús, ¿verdad? Ok. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, voy a hacer un paréntesis. Cuando leía esto, y cuando le puso aquí, cuando aquí aparece en la Biblia, no llores, no creo que Jesús le haya dicho así como, oye, no llores, así como indiferente o serio. Como aquí parece, en el versículo 13, el Señor la vio y se compadeció. Y cuando hablamos de la palabra compadecerse, quiere decir que sintió el dolor de la otra persona y también, no solo eso, sino que también busca alguna manera de cómo poder aliviar ese dolor, cómo poder ayudar a esa otra persona. Entonces Jesús no creo que le haya dicho así como, ya, oye, no llores, sino que se lo haya dicho con mucho amor, con mucha preocupación, ternura. Cierro el paréntesis porque cuando uno lo lee podría interpretarse como algo súper como frío, pero no creo que haya sido así porque aquí mismo dice que Jesús se compadeció. Sigo con el 14, dice, y acercándose tocó el féretro
y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ok. ¿Qué nos llama la atención de este texto? Hay varias cosas o puntos que podemos destacar. Lo primero, ¿qué nos dice el texto de Dios? ¿Qué nos dice de Dios? Y lo que podemos rescatar es que Jesús siempre toma la iniciativa. ¿En qué sentido? En que cuando iba a Capernaum, Jesús es quien iba al pueblo, caminaba hacia allá, iba con sus discípulos, con esta gran multitud, era finalmente quien lideraba y quien humildemente se acercaba hacia los necesitados, hacia ¿cuál era el nombre del centurión? Hacia este centurión, donde el centurión había mandado a los ancianos para que fueran a buscar a Jesús. Jesús humildemente va y se acerca. Después Jesús va a Naín, se da cuenta de que había una persona que había muerto. Jesús se compadece y nuevamente toma la iniciativa, se acerca al féretro, porque perfectamente podría haber sido indiferente, podría haber simplemente caminado por la ciudad y a lo mejor tenemos claro que él iba con el propósito de cumplir su misión, que finalmente sabemos que Jesús vino a ser crucificado, y perfectamente en ese objetivo que él tenía, en esa misión, él podría haber sido súper como cerrado, enfocado y decir: yo vengo a esto y bueno, haber sido indiferente a lo que estaba pasando a su alrededor. Pero él toma acción, toma la iniciativa, se preocupa y va. Bien. Como otro punto que podemos ver de Dios es que el Señor tiene un corazón sensible. No fue indiferente, sino que se entristece de este dolor ajeno. Aquí dice en el versículo que se compadece. O sea que no tan solo se siente, sino que también desea aliviar ese dolor o ese sufrimiento de la otra persona. Y por último también podemos destacar de que Jesús es poderoso, porque cuando hace la obra, hace el milagro de resucitar al hijo de la viuda, o sea, qué poder más grande, o sea, a veces nos cuesta a lo mejor un poco reflexionar, o a lo mejor meditar en el poder de Dios, porque nosotros ya sabemos el poder que tiene Dios, ¿verdad? Sabemos que Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, pero cuando empezamos a decantar un poco eso, a darle vuelta, es el tremendo poder que tiene. O sea, todos sabemos que algún día vamos a morir, pero saber que Jesucristo tiene el poder de resucitar a los muertos es un tremendo... algo tan grande que necesitamos también, que no logramos cuantificar, pero que sí necesitamos honrar. Y sí necesitamos reconocer de que el poder de Dios es demasiado grande. Eso es lo primero, sobre qué nos habla de Dios. Y esos son algunos puntos. Pero también es importante que podamos ver qué nos dice de nuestra condición, de nosotros como seres humanos. Y podemos, por ejemplo, darnos cuenta de que somos súper frágiles, de que no tenemos el control de nuestras vidas, porque, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar cómo es el ciclo de la vida, en teoría, nosotros nacemos, ya vamos al colegio, todo, después crecemos, si Dios nos permite podemos tener una familia y todo eso, y en paralelo, en teoría están nuestros padres que van envejeciendo, y supuestamente, en teoría, nuestros padres están más vulnerables porque supuestamente son más viejos y pueden estar más expuestos a, qué sé yo, alguna enfermedad o cualquier cosa, ¿verdad? Pero acá pasa todo lo contrario, que la viuda, la madre,
estaba viva, pero su hijo había muerto. No sabemos por qué, pero ahí nos podemos dar cuenta de que en verdad nuestra vida no depende de nosotros, no depende de cuán fuertes seamos, no depende de cuán saludable podamos ser, porque a lo mejor podemos tener una vida súper saludable, sana, pero el día de mañana, ni Dios quiera, puedo sufrir un accidente automovilístico, qué sé yo, y podemos morir. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué nos hace darnos cuenta de nuestra condición como ser humano? Somos frágiles. Y por otro lado, también nos damos cuenta de que las personas que reaccionaron en ese momento tuvieron mucho miedo. Tuvieron mucho miedo de cuando vieron que Dios, Jesús, tuvo el poder de resucitar a este hombre. ¿Y quién es el único que tiene el poder sobre la muerte? Cristo, Dios, el Señor. Él es el único el quien tiene este gran poder de poder actuar sobre la muerte. Como tercer punto, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace nuestro Salvador? Se compadece de la viuda, no pasa indiferente se compadece de la viuda y también del hijo, ¿verdad? Y lo rescata de la muerte. Y nosotros podríamos, por ejemplo, recordar de que el pecado es muerte, porque cuando uno peca, uno finalmente no está obedeciendo a la vida, a la luz del Evangelio, sino que nos dejamos llevar por nuestra carne y cuando caemos, ¡pum! Cuando caemos en pecado, se genera muerte, se genera distanciamiento, ruptura de nuestra relación con el Señor. Y de todas las personas que habían allí, Jesucristo es el único que pudo darle la vida al Hijo. O sea, del Hijo a la vida, al Hijo de la vida. Fue el único. Sabemos que Jesús venía con sus discípulos, venía con mucha gente. Además, ya había mucha gente en el lugar. Y de todas esas personas, ¿quién fue el único que se atrevió a detener el féretro, poner su mano sobre él y decir, levántate? Jesús, no había otro, ¿verdad? Bien. Como cuarto punto, ¿qué nos dice de la fe en Cristo? La viuda hizo algo para que Jesús le diera vida a su hijo. No sé, le hizo una gran oración, hizo algún acto que ayudara a que pudiese Jesús tener compadecimiento de ella y salvar a su hijo. No hizo nada. De hecho, ¿quién fue el que tomó la iniciativa? Jesús. Venía entrando a Naín, al pueblo de Naín, y se da cuenta del féretro, y él fue quien se acerca, él fue quien se compadeció, él fue quien le dijo al hijo, levántate. La viuda no hizo nada, solamente estaba llorando, porque Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? No llores. Solamente eso. Esa fue la interacción que por lo menos aparece aquí en el texto. Y Jesús se compadece de ella. Y a mi interpretación personal, y esto es algo que le podría, que es un poco por lo que leía del texto, ella confió en Jesús. Porque, y eso es algo que nos habla de la fe que tenía ella en Cristo, porque él, al tocar el féretro, los que lo llevaban este ataúd, se detuvieron. Y en ese entonces, en esa época, hace 2000 años atrás, el tocar el féretro producía una contaminación ceremonial. Era como algo impuro. De hecho, se creía que las maldiciones o el poder de la muerte caía en la persona que tocaba el féretro, a excepción obviamente de los que lo estaban llevando, pero quien tenía como esta vergüenza, por así decirlo, de llegar y tocar el féretro. Pero las personas se detuvieron y Jesús obró. Y lo más probable es que también las personas se hayan detenido porque la viuda también dio esa instrucción o
porque finalmente era la madre del difunto. Y eso también podríamos rescatar sobre la fe en Cristo, de que ella tuvo fe en Dios, en Jesús. Y como quinto y último punto, ¿qué me dice del don? ¿Qué nos dice también el texto de lo que del creerle a Dios, del entender el poder de Dios? La mujer simplemente creyó en Jesús y su hijo fue resucitado. Y eso le dio vida nuevamente al hijo de la viuda. Entonces, cuando ya nos damos cuenta del texto, del poder de Jesús, la idea es que ahora nosotros podamos llevar toda esta información a la práctica, a nuestras vidas cotidianas. Y si hacemos como un paralelo, podríamos decir de que nosotros, que podemos estar acá, éramos como el hijo de la viuda. ¿Por qué razón? Porque nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de conocer al Señor, también estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, como lo estaba el hijo de la viuda en ese entonces, pero obviamente el hijo de la viuda en ese entonces lo estaba de manera literal. O sea, pero nosotros sabemos que el pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Paga el precio del pecado, paga ese precio de su muerte en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. Y la invitación, entendiendo esto, porque yo estoy seguro de que la mayoría de ustedes, y a lo mejor para quienes ya llevan más tiempo conociendo a Dios y entienden de que Jesucristo hizo esa gran obra, ese gran milagro por nosotros, que fue el morir en la cruz, el morir en la cruz por nuestros pecados, el resucitar al tercer día y finalmente perdonarnos y darnos una nueva vida en Él. A lo mejor podemos tenerlo súper claro, pero es importante recordar qué cosas tenemos que no podemos dejar pasar. Y también, de hecho, esto necesito recordarlo yo constantemente. Y lo primero es que tenemos que confiar en que Jesús ya nos salvó a nosotros de nuestros delitos y pecados. Él ya pagó el precio. Él ya lo hizo. Y nosotros podemos descansar tranquilamente en su promesa. Porque Él, como lo menciona en su palabra, dice que todos los que creemos en Él, todos los que confiamos en Él, todos los que nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados y reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ya tenemos una vida eterna con Él. Ya Jesucristo paga ese precio por nosotros y finalmente nos da una vida junto con Él. Eso es lo primero, confiar y recordar en las promesas del Señor, de que nosotros ya somos sus hijos, somos salvos en Él. Lo segundo, agradecerle y alabarle por su poder y por la obra que Él ya hizo en nosotros, porque es digno de merecer toda la gloria, el habernos resucitado, o sea, el habernos sacado de la muerte, literal, de nuestros pecados, para darle una vida eterna. Ese poder solamente lo hace Cristo, como Dios lo hizo, como Jesús lo hizo en ese entonces con el Hijo de la vida. Por eso que Dios se merece toda nuestra gloria, toda nuestra honra hacia Él, toda la alabanza. No tan solo cantándolo, no tan solo hablándolo, sino que también practicándolo. Y eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo. Como tercero, cuando caigamos en pecado, porque sabemos que en nuestra vida, al ser hijos de Dios, al estar delante de su presencia, ya no cometemos pecado constantemente como a lo mejor lo hacíamos antes cuando no conocíamos a Cristo. Pero sabemos, ya no lo practicamos como antes, pero sabemos que
que vamos a seguir cometiéndolo, porque vivimos en nuestra carne, en este cuerpo que es pecaminoso, que constantemente tiende al mal, que constantemente a veces tendemos a mentir o a pelear con otros o a enojarnos rápidamente, etc. Y cuando caemos en pecado, ¿qué nos llama el Señor a hacer? A recordar su gracia y recordar su amor redentor. La viuda, por ejemplo, no hizo nada para que Jesús resucitara a su hijo. Solo confió. De la misma manera, como hijos, necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, confesarlo ante nuestro Padre y confiar en que Él nos va a perdonar y descansar en eso. Descansar en que Jesús ya nos perdonó. Si es que nosotros nos arrepentimos, confesamos y le pedimos perdón, Él nos perdona. Y tomarlo y recordarlo leyendo la palabra como Dios lo hizo, como Jesús lo hizo con el pueblo de Israel constantemente, Jesús de la misma manera lo hace con nosotros. Y por último, animarles a otros, animarles a ustedes y también a mí a que podamos confiar en Jesús y que podamos comentarle esta buena noticia del Evangelio a otras personas, sobre todo a los que no lo conocen. De seguro que en sus familias deben tener primos, tíos, familiares cercanos que no sean cristianos. Y Dios nos llama a que podamos tomar la iniciativa como Jesús lo hacía, como Jesús lo hizo en Capernaum, como Jesús lo hizo en Naín, que Él tomaba la iniciativa y se acercaba al pueblo. De la misma manera, Dios nos llama a nosotros a que también tomemos la iniciativa y nos acerquemos, o llamemos, u oremos, o prediquemos y le hablemos a aquellas personas que no conocen a Dios, que no conocen esta buena noticia, las buenas nuevas de quién es Jesús, del poder que tiene Él, de los milagros que es capaz de hacer Él, y que podamos comunicárselo y entregárselo a otros. Porque no basta solamente con adquirir toda la información de la palabra de Dios, pero que nosotros después no lo practiquemos y que no le entreguemos este mismo contenido que por la gracia de Dios nosotros lo podemos entender, que no se lo entreguemos a otras personas. Necesitamos hacerlo. De hecho es un mandato, Dios nos llama a hacerlo. Así que les animo también, sé que no es fácil porque a lo mejor puede que, no sé, sean algunos introvertidos y puede que les dé vergüenza, o puede que otros no sean tan introvertidos, sino que todo lo contrario, pero no sé, tengan problemas o conflictos con algún que otro familiar cercano que se burla cuando a lo mejor alguien de nosotros le habla de Jesús. Pero a pesar de eso, Dios nos llama igual a hacerlo y a descansar en que finalmente, si la otra persona escucha el mensaje y lo toma para sí, esa gloria es de Dios. O sea, la gloria es del Señor, no es de nosotros. Y si pasa lo contrario, de que nos rechazan, no nos rechaza a nosotros, sino que rechaza a Dios. Pero claro, es difícil recordarlo en el momento, pero si confiamos en el Señor, lo oramos constantemente y le pedimos que Él lo haga por nosotros, finalmente Él lo va a hacer. Así que eso, chiquillos, eso. Ese es el tema de hoy día. Y para finalizar me gustaría que pudiésemos orar. ¿Les parece? Ok. Padre amado, primero que todo te damos gracias por este tiempo, porque tú eres muy bueno y nos permites poder comprender más de tu palabra, y porque tú finalmente eres quien hace la obra en nosotros. Te agradecemos, Señor, te glorificamos, te honramos. Sabemos que tú eres el único Dios bueno, Salvador y Señor de nuestras vidas, que nos permite poder conocer temas, que nos permite el poder comprender tu palabra, y que también ya pagó cada uno de los pecados por nosotros, quien ya pagó ese precio en la cruz. Y te agradecemos por eso, Señor. Te alabamos, te honramos, te glorificamos, Señor. Reconocemos que te mereces toda la gloria, toda la honra.
Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por habernos salvado y rescatado del pecado. Y te pedimos que también lo puedas hacer con otros, Señor. Que al igual que nosotros, que nos has reconocido como tus hijos, puedas también tener misericordia por aquellas personas que no te conocen, por familiares cercanos nuestros que no te conocen, primos, tíos, abuelos, papá, mamá, quien sea el caso, Señor. Amistades cercanas también, Señor. Y por último, pedirte que tú nos ayudes a poder tomar la iniciativa también, como tú también lo hacías, y poder hablarle a otros de ti. Que si tú nos prestas las instancias, el poder obedecerte, el poder confiar, no en nuestras capacidades y en lo que nosotros vayamos a decir, sino que confiar en lo que el Espíritu Santo ponga también en nuestros corazones. Y obviamente el conocimiento que también vamos aprendiendo tu palabra, que también podamos compartirla a otros. Así que gracias, Señor. Gracias porque finalmente sabemos que tú eres quien hace la obra y descansamos en eso, descansamos en ti. Te alabamos, Señor, te honramos, te glorificamos y te agradecemos por este día domingo. Te pedimos que tú nos ayudes, que podamos descansar y también disfrutar de este día con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con quienes estemos compartiendo. Gracias, Señor, en tu nombre, amén. Chiquillos, les mando un abrazo grande y nos vemos para la próxima. Que estén bien. Chao. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Yeah. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé